cadenas romperse, montañas moverse. He visto las enfermedades desaparecerse. He visto los yugos pudrirse. He visto barreras caerse. He visto a Dios en tus problemas siempre detenerse y moverse. Yo he visto a Dios quitar tristeza y poner su alegría. Yo he visto que a los moribundos también les da vida. He visto que quita el dolor. Lo he visto sanar mis heridas. He visto y sé que en tus dilemas Dios es solución, Dios es la salida. He visto que cuando lo alabo Él derrama su gloria, y que cuando su pueblo clama Él le da la victoria. Que en pruebas y dificultades su iglesia nunca deja sola. Yo he visto a Dios reírse cuando su pueblo lo adora. He visto a Dios hacer posible lo que es imposible a la mente humana. También en medio del desierto lo he visto dar agua. Poner donde no hay le agrada. Responder cuando tú lo llamas. Yo he visto a Dios decir presente cuando con fe sus hijos claman. He visto que cuando lo alabo Él derrama su gloria, y que cuando su pueblo clama Él le da la victoria. Que en pruebas y dificultades su iglesia nunca deja sola. Yo he visto a Dios reírse cuando su pueblo lo adora. Él quita el dolor en medio de tu dificultad. Él es quien da fuerza cuando ya no puedes más. Él es quien abre paso en medio de tu mar, quien calma la lluvia y la tempestad. Él es quien te dice puedes continuar, contigo estará. Lo he visto quitar el dolor, lo he visto sanar mis heridas. He visto y sé que en tus dilemas Dios es solución, Dios es la salida. He visto que cuando lo alabo Él derrama su gloria, y que cuando su pueblo clama Él le da la victoria. Que en pruebas y dificultades su iglesia nunca deja sola. Yo he visto a Dios reírse cuando su pueblo lo adora. He visto que cuando lo alabo Él derrama su gloria, y que cuando su pueblo clama Él le da la victoria. Que en pruebas y dificultades su iglesia nunca deja sola. Yo he visto a Dios reírse cuando su pueblo lo adora. Cuando adora, yo he visto a Dios reír. Que Dios les bendiga en esta noche, hermanos. Para mí es un gusto poder estar con ustedes nuevamente. Y sobre todo para mí es un gusto poder meditar un poco sobre la palabra de Dios y poder traer un poco de aliento a nuestros corazones a través de ella y tener un tiempo de refrigerio en medio de tantas situaciones que escuchamos, que hay enfermedades, que hay mortandad, que hay despidos, que hay situaciones económicas y que se complica la vida de una forma que se está saliendo de nuestras manos. Pero quiero que meditemos el día de hoy de qué pasa cuando las cosas las quitamos de nuestras manos y las ponemos en las manos correctas, las ponemos en las manos de Cristo y permitimos que sea Él
el que tome el control de todas las situaciones y por sobre todo que permita que salgamos triunfantes de todas esas situaciones y todas esas circunstancias que a veces a nosotros nos parecen imposibles, pero para Dios todo es posible. Y para ello quiero rescatar una historia que a mí me gusta muchísimo, que es la alimentación de los 5,000. Que si bien los 4 evangelios hablan sobre esta historia, sobre este evento, y eso me hace pensar que fue un evento muy, muy importante para el pueblo judío en ese momento, en los tiempos de Cristo, y sobre todo que fue impactante para todos los discípulos, porque todos los evangelios, los 4 evangelios, hablan sobre este pasaje. Si bien unos dicen una cosa, otros dicen otra, no significa que se estén contradiciendo, sino que algunos de ellos rescatan cosas que para ellos fue más importante o que para ellos llegó a saltar a la luz y que les causó un impacto mayor. Pero en esta noche quiero que meditemos en el capítulo 6 de Juan, que se encuentra la historia del versículo 1 al 15, pero hoy voy a leer solamente hasta el versículo 6 para poder tener una meditación al respecto y que podamos llegar al punto que en esta tarde quiero traer para ustedes y que sea de refrigerio para sus corazones y que sea Dios el que hable a través de su siervo y sobre todo que esta palabra que vamos a tener en el día de hoy pueda hacerles confiar más todavía que en medio de esas situaciones Dios está en control. Vamos a leer el capítulo 6 y dice, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y les seguía una gran multitud porque venían las señales que hacían, porque veían, perdón, las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Y me llama mucho la atención que después de haber estado enseñando durante todo el día, después de haber estado haciendo milagros durante todo el día, había estado sanando a los enfermos, se hace de noche y le dice a Felipe, ¿de dónde vamos a alimentar a estos? Y 5,000 hombres se refiere solamente a los hombres, todavía había que contar a las mujeres y a los niños, y hay personas que han llegado a determinar que eran cerca de 20,000 personas las que estaban reunidas ahí. Y esto es algo muy interesante porque todo el día estuvo haciendo milagros, todo el día estuvieron viendo el poder de Dios y le dice a Felipe, ¿de dónde los vamos a alimentar? Y Felipe saca la razón, saca la lógica, saca la calculadora y le dice, no tenemos dinero suficiente para poder hacer eso. No tenemos dinero suficiente para poderlos alimentar. Le dice, Señor, el sueldo de 200 días no alcanzaría para poderlos alimentar. 200 denarios no alcanzarían para poderlos alimentar. Y me llama mucho la atención que se lo diga al calculador. Alguien que había estado en presencia de Dios viendo los milagros, no tuvo la capacidad de ver el poder de Dios a través del uso de su razón. Pero dice que le decía esto para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Hermanos, ¿cuántas veces el Señor no nos pide a nosotros cosas? Y nos pone enfrente de situaciones y usamos la razón, la lógica y decimos, Dios, pero es que yo no lo puedo hacer. Pero es que no tengo dinero para solucionar eso. Pero es que no tengo el vehículo para poder hacer lo que tú me estás diciendo. Es que no tengo la forma, no tengo la manera de poderlo hacer. Y a veces nosotros, viendo el poder de Dios en nuestra vida todos los días, todo el día, cuando Dios nos pide algo, entonces nosotros nos olvidamos del poder de Dios y le decimos, Señor, pero es que los recursos que tengo no alcanzan. Es que lo que tú has puesto en mi mano no alcanza. Y el Señor permite que estemos en esas situaciones
en una situación tan complicada como la que estamos ahorita, en la que los trabajos se están perdiendo, las empresas se están cerrando, en la que el alimento es escaso, en la que la movilidad es escasa y en la que tenemos que tomar acciones y tomar decisiones de qué es lo que vamos a hacer. Y algunos nos podemos quedar en casa, pero otros tenemos que seguir saliendo de casa con la confianza de que Dios está siempre en control, de que Dios nos va a permitir la salida y la entrada, nos va a permitir ir y regresar con bien, porque Él está en control. Él sabe exactamente lo que va a hacer en todas las situaciones que tienes en tu vida. Él sabe exactamente lo que va a hacer, Él sabe exactamente cómo va a terminar todo. Entonces lo mejor que podemos hacer es confiar. No ser como Felipe y decir, Señor, pero es que los recursos que yo tengo no me alcanzan. Pero es que la forma en la que tú me estás pidiendo que lo haga no se puede. Es que eso que tú me estás diciendo no se puede. Es que yo no puedo hacerlo. Y empezamos a poner pretextos y empezamos a confiar en nuestra razón y dejamos de confiar en ese Dios increíble, en ese Dios de imposibles, en ese Dios que nos permite que estemos en situaciones en las que Él ya sabe lo que va a hacer. Hermanos, en medio de esta pandemia, Dios ya sabe lo que va a hacer. En medio de esa situación, Dios ya sabe lo que va a hacer. En medio de tu situación económica, en medio de tu situación de salud, en medio de tu situación familiar de matrimonio, en medio de tu situación de trabajo y en medio de cualquier situación que ahorita en este momento estés pensando, por favor, cierra tus ojos, eleva tu mirada al cielo y di, Dios, yo sé que tú sabes lo que vas a hacer. Yo sé que tú sabes lo que vas a hacer y confía en que Dios está en control. Confía en que Dios sabe exactamente lo que va a hacer. Y lo he repetido mucho porque, hermanos, veo a muchos hermanos atemorizados. Veo a muchas personas temiendo de si se van a enfermar, si no se van a enfermar, si van a salir de esta, si no van a salir de esta. Por favor, hermanos, Dios ya sabe lo que va a hacer. Dios está en control. Dios está en control de toda esta situación. Confía con tu corazón porque lo que mueve a Dios no es tu necesidad, lo que mueve a Dios es tu fe. Dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, tú le ibas a decir a ese monte, quítate y échate al mar, y el monte se iba a quitar y se iba a echar al mar. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, no dice si quisieras, si necesitas, dice, si tuvieras fe, ¿crees? Al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible y en medio de esa situación, Dios está en control y Dios no te va a abandonar, Dios no te va a dejar y Dios no va a permitir que en medio de esa situación te veas solo, te veas abandonado y te veas sin su protección, porque Él dice que Él nos cuida debajo de sus alas y Él nos cuida debajo de ellas para que estemos seguros, que nos cuida debajo de sus alas. Y aquí Felipe se estaba olvidando de lo que Dios había hecho. Felipe se está olvidando de todo el día de milagros que había visto y cuando Cristo le pregunta, le dice, es que no alcanza. Ahí estaba el hombre todavía batallando, peleando con la razón, con la lógica, peleando con esa limitante que tenemos de creer que las cosas no son posibles desde nuestra óptica. Pero hay otra persona, otro personaje que a mí me encanta, que dice el versículo 8, uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Ay, Andrés, no acabas de ver a Felipe. No acabas de ver a Felipe sacando cuentas y está Andrés, va y busca el querer solucionar, va y busca y encuentra a alguien que se había llevado sándwiches de atún. Había encontrado a alguien que había llevado lonche. Alguien que se había preparado porque sabía posiblemente que iba a estar todo el día escuchando al maestro. Dice, aquí está este muchacho.
Y me encanta que lo lleva porque Andrés, recordemos que lo primero que hizo cuando fue llamado fue por su hermano y le dijo, ven, creo que he encontrado al Mesías, creo que he encontrado al Maestro. Y ahí está Andrés otra vez. Ahí está Andrés, el que busca a personas, el que busca a uno. Y estaba llevando a alguien que tenía algo. Y él dice esta frase, pero ¿qué es esto para tantos? Ahí estaba su poca fe. Ahí estaba su fe batallando con su razón otra vez. Señor, es que yo sé que esto es muy poco, pero ¿sabes qué es lo que me encanta? Que Andrés no lo agarra en sus manos. Andrés lo pone en las manos correctas. Andrés lo pone en las manos correctas y lo pone en las manos de Cristo y le dice, Señor, aquí hay alguien que trae algo. Y lo pone en las manos de Cristo, aunque su fe no le daba para entender que eso se podía multiplicar. Estaba a punto de ver uno de los milagros más conocidos de la vida de Cristo, pero él no lo sabía. Y a lo mejor así en este momento tú estás diciendo, Señor, aquí tengo esto, pero ¿qué es? Señor, aquí tengo sus recursos, pero ¿qué es? Y no me refiero solamente a recursos económicos, a recursos monetarios, me refiero a los dones que Dios te ha dado. Y a veces estamos en la iglesia, estamos en ese cuerpo de Cristo y creemos que no podemos servir, y creemos que no podemos ayudar, y creemos que no podemos ponerlo al servicio de Dios, porque decimos, yo solamente sé hacer esto, pero ¿qué es esto? Déjame decirte que eso es todo lo que necesitas, pero tienes que ponerlo en las manos correctas. No te falta absolutamente nada. Hay personas que decimos, es que si yo supiera hablar como fulanito, es que si yo supiera predicar como sutanito, es que si yo supiera tocar la guitarra, el piano, si yo supiera hacer eso, y estamos pensando en lo que no tenemos en vez de pensar en lo que Dios puede hacer con lo que nosotros tenemos. Y estamos preocupados por lo que nos falta en vez de agradecer a Dios por lo que tenemos. Porque fíjate lo que hizo Cristo cuando le da estos alimentos a Cristo, dice el versículo 10, entonces Jesús dijo, hagan recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron. Y el versículo 11 dice, y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. ¿Te acuerdas que eran solamente 5 y 2? ¿Cuántos querían? Pero ¿qué fue lo primero que hizo? Agradeció. Cristo no tomó esos alimentos y dijo, Señor, multiplícalos para que vean tu poder. Agradeció. Dio gracias. Dio gracias. Y la palabra dice que estemos siempre gozosos, orando sin cesar, dando gracias en todo. Dando gracias porque estamos encerrados en casa. Sí, mi hermano, da gracias porque estás encerrado en tu casa y no estás encerrado en un hospital. Pero es que, Señor, nomás tengo frijoles. Da gracias por esos frijoles, porque hay gente que no tiene ni eso. Señor, pero es que tengo viandas. Alabado sea Dios, y da gracias por esas viandas, porque el Señor ha permitido que en la situación en la que estás, en la situación en la que estoy, en la situación en la que está el mundo, todo esté en su mano y Él sabe exactamente lo que va a hacer. Y nos manda que seamos agradecidos. Cristo agradeció por esos alimentos. Cristo bendijo estos alimentos, agradeció por ellos y les dijo, repártanlos. Y aquí viene una enseñanza tremenda. Lo que tú y yo tenemos no es para nosotros. Lo que tú y yo tenemos es para repartirlo. Lo que tú y yo tenemos de dones y de recursos es para la gloria y para la honra de Dios. Lo que tú y yo tenemos no es para nosotros. Lo que tú y yo tenemos es para ponerlo a los pies de Cristo, para ponerlo en las manos correctas, y aunque sea poco, va a ser multiplicado porque está en las manos correctas, porque lo que es escaso en tus manos es multiplicado en las manos de Dios, porque está en las manos correctas. En tu mano y en mi mano es poco, es nada, no sirve posiblemente, pero en las manos correctas, ahí es donde estos dones se multiplican. Ahí es donde esos pocos recursos, esas pocas fuerzas, esas pocas ganas,
esa poca fe es multiplicada. Dios le dice a un hombre enfermo, Jesús le dijo, ¿crees? Y le dijo, creo, como creíste te sea hecho. Es necesario que creamos. Es necesario que creamos en Dios y que creamos a Dios. Es necesario que los recursos que tenemos los pongamos, como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo, absolutamente todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y sabes, si tú no estás pudiendo algo, es porque no está en las manos de Cristo. Es porque no está a los pies de Cristo. Si no puedes con tu familia, es porque no la has puesto en los pies de Cristo. Si tú no puedes con tu vocabulario, es porque no lo has puesto en Cristo. Si no puedes con una situación cualesquiera que ésta sea, es porque no está en Cristo. Porque Filipenses 4:13 dice nuevamente, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En es un lugar. En significa un lugar. Un lugar donde vamos a poner las cosas. Entonces, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Significa que tenemos que ir allá. Quita las cosas de tus manos y ponlos en las manos correctas. Quita tu temor de tus manos y ponlos en las manos correctas. Quita tus miedos, quita tus angustias, quita tus congojas y ponlos en las manos correctas. Quita todo lo que tú tienes y lo que tú crees y lo que le has estado diciendo a Dios. Dios, es que déjame manejarlo, yo lo quiero manejar, yo lo quiero hacer. No es suficiente. ¿Más qué es esto, Señor? Es todo. Es todo en las manos de Dios, porque Dios no hace obras incompletas, Dios hace todas las obras completas y todo lo que tú tienes es lo que necesitas y todo lo que no tienes es porque no lo necesitas, es porque no lo ocupas. En este momento no lo ocupas, porque Dios hizo la obra completa en ti. Dios no te mandó a este mundo con los dones que tú crees que ibas a necesitar. Dios te mandó a este mundo con los dones que Él sabía que tú necesitas, pero tienes que ponerlos en las manos correctas. Dios te mandó a este mundo para que prediquemos la palabra, y predicar la palabra no significa solamente estar en un púlpito. Es tiempo, hermanos, en este momento de que demos buenas nuevas. Es tiempo en este momento de que todo, mientras el mundo está acongojado, mientras el mundo está preocupado, nosotros llevemos las buenas nuevas y llevemos esa esperanza al mundo. Pongamos todos esos dones en las manos de Cristo. Pongamos todos esos dones y todos esos recursos en el lugar correcto, porque sabes, después de que hubieron repartido, después de que hubieron llenado el estómago de esas personas, esos 5 panecillos y 2 peces fueron multiplicados. Porque mira lo que dice la palabra. Cuando hubieron saciado, versículo 12, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recojan los pedazos para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos. 12 cestas de pedazos de aquellos panecillos y de aquellos peces habían sobrado 12 cestas. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada. Sobraron a los que habían comido. Y aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Ellos recogieron 12 cestas. ¿Y por qué tanto énfasis en 12 cestas? ¿Cuántos discípulos eran? Eran 12 discípulos. 12 discípulos que en un principio estaban incrédulos y 12 discípulos que no solamente repartieron, sino también recogieron. 12 discípulos que habían estado viendo todo el día el poder de Dios y cuando era momento de que confiaran y creyeran en Dios, dijeron es que no alcanza. Pero ¿qué es esto? Es que no es suficiente. Hermano, confía. Hermano, créele a Dios. Créele a Dios que Él tiene todo en su mano, que Él está guardando tu vida en su mano, la de tu familia, y todas las situaciones las tiene en su mano. Confía en que Dios va a hacer
y en que Dios no solamente te va a librar de esa situación, sino que Dios te va a permitir que no regreses a casa con las manos vacías. Dios va a permitir, cuando pongas en sus manos cualquier situación, que tú salgas victorioso. Dios va a permitir que los pocos recursos que tú tienes, que crees que no son nada, sean multiplicados y sean usados para la gloria y para la honra de Dios. Porque todo lo puedes en Cristo. Él te fortalece, pero tienes que poner todo en las manos correctas, en las manos de Cristo. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Lo vas a poner ahí o vas a seguirlo manteniendo en tus manos, queriendo tener el control de una situación que sabes que no puedes controlar? Que sabes que Dios sí puede controlar, porque lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Lo que es imposible para ti y para mí, para Dios es posible, pero ocupamos ponerlo en las manos correctas. ¿Qué vas a hacer hoy? Ponlo en las manos correctas. Oremos. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque nos has permitido estar aquí. Gracias porque a través de la tecnología, a través de la distancia, nuestros corazones se pueden unir en una sola alabanza, en una sola oración y en un solo sentir. Porque a través de la distancia podemos estar como tus discípulos cuando estaban en aquel momento esperando que viniera otra vez el Espíritu Santo sobre ellos y los llenara de valentía, que estaban unánimes juntos. Y Señor, nuestros corazones el día de hoy están unánimes. Nuestros corazones están juntos, están unidos en alabanza a ti, y no solamente en alabanza, sino también en ruego y en súplica, Señor, de que tomes control de toda esta situación. Padre, muchas almas están yendo a la eternidad sin ti, muchas almas están yendo a través de esta enfermedad y a través de muchas otras enfermedades a la eternidad y se están yendo sin ti, Señor. Tu iglesia no puede seguir tranquila, tu iglesia no puede seguir callada, tu iglesia no puede seguir, Señor, pensando que los recursos que tiene no son suficientes. Padre, ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos a saber que en tus manos todo es posible. Ayúdanos a saber y a reconocerte como Señor, como Salvador y como dador de vida, Señor. Y como aquel alfarero que no solamente forma la vasija de barro, sino que la forma una y otra vez, y si no le gusta la quiebra y la vuelve a hacer y vuelve a moldearnos hasta que es perfecta. Padre, toma control de toda situación. En medio de este temor, permítenos ser aliento. En medio de esta tribulación, Señor, que está pasando el mundo, permítenos tener una palabra de refrigerio, una palabra de aliento, una palabra de vida que venga de ti. Y Señor, sé con todos los enfermos. Sé con todas las familias que están teniendo una situación, Señor, que no pueden controlar. Y permite que esa situación sea controlada, que esa situación sea sanada y que esa situación, Señor, tenga el desenlace que tú ya sabes que va a tener, porque tú ya sabes lo que vas a hacer. Gracias, Señor, por permitirnos a través de estos medios, a través de la tecnología, poder seguir predicando y poder seguir llevando la palabra, Señor, a todos los lugares y a todos los confines de la tierra. Sé, Señor, con nuestros hermanos, sé con nuestros padres, sé con nuestra familia PIB, sé con el pastor, Señor, sé con cada uno de los que representamos esta gran familia PIB Obregón, pero también sé, Señor, con aquellos que no te conocen. Y permite, Padre, que en medio de esa situación nosotros podamos llevarlos a las manos correctas, a tus manos, a tus pies, donde todo es posible y por sobre todas las cosas, lo único que es posible a tus pies es la salvación. Gracias, Padre. De nuevo te rogamos que te quedes con nosotros y que permitas que pronto podamos estar unidos, bendiciendo, alabando tu nombre y contando cuán grandes cosas y cuántas maravillas has hecho en nuestras vidas. Alabado y bendito sea tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén.